Hola Flavia, este es el video número 2. Voy a seguir entonces con la mirada del imaginario poético y retomo lo que dije la clase pasada, en el video anterior, que era ese párrafo, ¿no?, en el que se hace referencia a un texto de Borges, que a su vez refiere a otra obra, ¿no? La poesía se plantea, dice el texto, a menudo como ojo. De pronto el poema mira su objeto con su opacidad elusiva, su contorno y su materialidad. El poema también propone su objeto como un modo de mirar, siquiera como el arte de las semejanzas que gobierna todas las analogías. El poema, en fin, se halla a punto de producir una ilusión, transformarse en su objeto. En este texto, ¿no es cierto?, el autor habla de ese poder de la mirada, ¿no?, que cuando ve un objeto en esa, digamos, se detiene en esa opacidad, que es como si fuera como una pared que nos pone el objeto delante nuestro y no podemos ver más allá de lo que vemos, ¿no es cierto? Entonces aparece ahí como la mirada tiene la posibilidad, ¿no es cierto? El ojo del vidente tiene la posibilidad de ver lo que existe e incluso ver lo que no existe, imaginar, ¿no? El autor habla también, dice, hay un párrafo muy bonito, ¿no?, además de que Monteleone escribe muy bellamente. Dice que nosotros en la forma del objeto vemos la forma que nosotros deseamos ver, es decir, que hay una proyección de nuestra interioridad en la mirada. Dice, porque toda mirada siempre busca en otra parte, supone un desborde al explorar el más allá de la apariencia. Es decir, cuando nosotros miramos algo, cuando focalizamos la mirada en algo, es como en la teoría transaccional de la lectura, que yo siempre hago referencia a eso. Nosotros leemos el texto, miramos algo, vemos más cosas de las que el objeto o el texto nos proponen. ¿Por qué? Porque nosotros volcamos mucho de nuestro yo, de nuestra experiencia, de nuestra cultura, de nuestras vivencias, ¿no es cierto?, tanto en la lectura como en la observación de un objeto. Dice, la mirada puede atravesar su objeto para vislumbrarlo como el pórtico de la otredad, el camino hacia el orden mágico del cual solo es una señal. Es decir, yo miro un objeto, ¿no es cierto?, suponete, una lámpara. Esa lámpara, según Monteleone, es como si fuera un pretexto, ¿no?, para que yo, a través de mi capacidad de ver, yo vea la otredad, es decir, lo que no es la lámpara o lo que es más allá de la lámpara, ¿no? Y dice, el objeto se transforma en una señal, ¿no? Es como si fuera una puerta de pasaje. Uno mira una flor, uno mira un paisaje y ve más cosas, ve muchas más cosas que lo que el paisaje o la flor le proponen. Es lo mismo que cuando una persona mira el mar. Bueno, hay gente que ama el mar y ve muchas más cosas que lo que el mar propone objetivamente al sujeto que mira. Y entonces acá surge, dice Monteleone, la mirada imaginaria puede ser atribuida al sujeto imaginario de la enunciación lírica. Claro, tenemos un sujeto imaginario, el sujeto que habla en la enunciación lírica del poema, ¿no? Ese sujeto tiene una mirada imaginaria, porque vuelca un montón de su yo, ¿no es cierto?, de esa parte lírica, ¿no? Dice, es una facultad por la cual el sujeto imaginario realiza las selecciones objetivas, ¿no?, y su proyección en el espacio. Es decir, el mirar establece un vínculo con un objeto mirado o con un otro al que se mira y nos mira.
funda así tanto una objetividad como una intersubjetividad, ¿no? Eso es sencillo y profundo, porque cuando uno mira, está mirándolo al otro, pero a su vez, a veces el otro nos mira a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, o surge una mirada, más vale de tipo objetiva, cuando yo miro un objeto, pero cuando uno mira a otro sujeto, hay una intersubjetividad. Yo miro y el otro me mira a mí. Bueno, después hay una parte que pone como unos ítems, ¿no? Dice, la mirada imaginaria correspondería al menos a 4 manifestaciones ideales. Dice, es una de las bases de la construcción del sentido y de toda manifestación intersubjetiva, mirar y ser mirado. B, es una facultad por la cual el sujeto imaginario realiza sus elecciones objetivas y la proyección de su espacio, ¿no? Es decir, cómo va a concebir el espacio. C, es una facultad a partir de la cual el sujeto imaginario establece todas las perspectivas fantaseadas en lo que se halla fuera del campo visible. Es decir, nosotros fuera del campo visible imaginamos todo lo que queremos. Y D, es una facultad que establece un vínculo metafórico y productivo con una de las operaciones eminentes de la lectura, reunidas ambas en una actividad imaginaria. Ver, leer. Él hace un paralelismo con el proceso de lectura de ver y leer. Es lo que muchas veces lo cito yo porque no puedo evitar de pensar en el proceso de lectura. Y después el punto que para vos era tan importante, Flavia, porque es lo que la profesora toma, ¿no?, como algo fundamental con respecto a la perspectiva de Monteleone, que dice en la página 33, dice, la mirada imaginaria podría manifestarse en 4 tipos de transposición de su objeto, aquello que se mira, ¿no?, y que llamaré respectivamente icónica, figurativa, simbólica y ciega. El autor va a investigar, a definir, a dar los conceptos de cada una de estas tipos de transposición del objeto, ¿no? Y después va a analizar algunas obras de acuerdo a su perspectiva teórica. Bueno, en este video llevo 8 minutos. Voy a seguir un poquito más y vamos a ver qué dice de la transposición icónica. Está referida a la disposición y distribución de los signos en la página como proyección visual espacializada en tanto primera manifestación del poema ante su lector. En esta concepción, ¿no?, lo icónico es lo que aparece en la página, ¿no?, las formas que nosotros percibimos en esa mirada en la página en blanco, que luego el autor completa con su obra, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a hablar de los caligramas y de la poesía concreta, ¿no? Uno de los ejemplos, dice más conocidos, más famosos, es el poema de Oliverio Girondo, Espantapájaros. Y también, recordá vos, que vos viste en Teoría Literaria 2, creo me dijiste, los surrealistas, que bueno, vas a ver muchos poemas del surrealismo que también hacen referencia a, digamos, nos presentan formas, ¿no? El poema está escrito dando formas, las palabras están distribuidas en el espacio, concretando una forma, ¿no? Además de la forma poética, de la forma de la escritura, se unen escritura y pintura, diría yo, dibujo, ¿no? Es decir, juntan los dos artes, ¿no? El arte del dibujar y el arte del escribir. Bueno, bien. Después toma algunos ejemplos,
de otros poetas, que considera icónico a un poema de Juan Ortiz, ¿no? Que habla, en el poema habla del río, ¿no? Y el poema dice así: de pronto sentí el río en mí, corría en mí, con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en el anochecer y suspiraban en mí los árboles, y el sendero y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río, me atravesaba un río. En esta obra, Monteleone dice que justamente el río se transforma en un objeto visual, pero a su vez se transforma en él, ¿no? Es la elección de ese objeto nos está mostrando una fusión total entre la mirada imaginaria, ¿no es cierto?, y el objeto que es el río, forma parte del escritor, ¿no? Dice, se produce esto en la poesía también se produce en la poesía de otro autor, Juan Ortiz, otro desdoblamiento, ¿no? En una obra dice, la orilla que se abisma, es el río que ahora se abisma hacia lo invisible, hacia una zona de secretos, de eternidad y de fulgores, de modo que el sujeto que mira se desdobla en el paisaje y el paisaje mirado se desdobla en algo más allá. Bueno, va a ser una... después esto te sugiero leerlo, escuchar el video y leerlo, porque los poemas, para no hacerlo tan largo, por el problema de subirlos a los audios de estos videos, viene una poesía muy bonita, que también habla de un poema de Ortiz que tiene que ver con el río, ¿no? Y que son todos versos absolutamente desparejos y están distribuidos como las aguas de un río, ¿no? Como algo como de despareja y de desordenada el agua del río, ¿no? Que tiene como un cauce, pero a su vez va desordenándose en las orillas. Eso sería entonces, como él llama, un desdoblamiento. Bueno, dice acá, en la página 35, dice, parece como si el poema fluyera como un hilo de agua. Esa especie de dibujo que forman los versos hacen inconfundible el poema de Juan Ortiz, reconocido de un solo vistazo, dice. Esa iconicidad también radica en la reiteración de los puntos suspensivos en los habituales signos de pregunta. Hay una serie de puntos suspensivos en el poema que dan idea de eso icónico, para marcar esa forma del río, ¿no es cierto? Bueno, y la última frase, para que entiendas bien lo que es icónico, dice, así el poeta ha espacializado el objeto imaginario de su mirada, es decir, el río, casi ha dibujado en influencia visual y significante la imagen inestable del río que evocan sus poemas. Es decir, que aunque no haya hecho un dibujo como los surrealistas, él ha buscado una serie de recursos tipográficos que lo han ayudado a darle esa fluidez, ese movimiento que él siente que es el río, ¿no es cierto? Bueno, tenemos casi 14 minutos. Yo lo voy a dejar acá, a este segundo video. Y el tercer video va a hablar entonces de la transposición figurativa y de la transposición simbólica. Entonces esos dos, en este próximo video, el tercer video, hago eso. Prepara esa partecita. Un beso.